Hola, bienvenidos. Te quiero contar acerca del estudio bíblico de Daniel, el profeta que vivió en Babilonia y dio un tremendo ejemplo de comportamiento divino frente a naciones extranjeras. Además, tuvo sueños y palabra de Dios respecto a profecías que ya han ocurrido y algunas que se cumplen en estos tiempos de la historia. Solicítalo gratuitamente a los teléfonos que aparecen en pantalla o al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. Bienvenidos. Prefiero a mi Cristo al vano orope, prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras. Prefiérole a Él, será de mi alma fuerte paladín. Antes que este rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Prefiero a mi Cristo al vano orope, prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras. Prefiérole a Él, será de mi alma fuerte paladín. Antes que este rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don.
Quisiéramos en esta hora poder agradecer al Señor por la linda oportunidad que Él nos da de poder volver a encontrarnos para continuar juntos el estudio de la palabra a través de la oración y la reflexión. Quisiéramos orar en primer lugar para luego abrir las Sagradas Escrituras. Les invito a todos ustedes para poder orar. Amado Señor, queremos en esta hora rogar que la presencia del Espíritu Santo pueda estar con nosotros y sea Él quien nos guíe, conduzca en el estudio de tu palabra. Ayúdanos a recibir el mensaje de vida, que podamos sentirnos fortalecidos a través de las Sagradas Escrituras y que en todo momento podamos depender de ti plenamente. Guíanos en esta reflexión, lo rogamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Quisiera poder recordar que estamos estudiando sobre la obra del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que obra en nosotros, que convierte nuestros corazones, que nos guía, nos conduce y por sobre todo el Espíritu Santo habrá de llevarnos a todos nosotros, aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, al reino de los cielos. Y vamos a continuar hoy estudiando la palabra de Dios. Y quisiéramos en esta hora invitarles a todos ustedes para que puedan abrir las Sagradas Escrituras allí en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, para poder estudiar el capítulo 2, versos 1 al 5, aunque vamos a detenernos en el verso 4. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versos 1 al 5. Quisiéramos que juntos pudiésemos leer lo que dice las Sagradas Escrituras. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El apóstol Pablo debía ir y predicar el evangelio de salvación. Y el apóstol, cuando decidió comenzar frente a la iglesia en Corinto a predicar el evangelio, él comenzó a predicar el evangelio, por supuesto, basado en la Escritura, basado en la revelación de Dios, pero no pensando en palabras humanas ni pensando en argumentos humanos. Él dice que no predicó con sabiduría humana, sino todo lo contrario. El apóstol predicó pensando siempre en la obra que el Espíritu debía hacer en cada uno de sus hijos. Y hay algunos aspectos que quiero compartir con ustedes al estudiar estos versículos. Miren, primero, dice la palabra que el apóstol Pablo centró la predicación en Cristo Jesús. Vamos ahí al verso 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino solo
a Cristo Jesús, solo de Cristo Jesús y a este crucificado. Aquí hay un aspecto bien importante. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor se centró entonces, cuando predicó el apóstol Pablo, en Cristo Jesús, en el Salvador, en el Señor de nuestras vidas. Se centró de tal manera en Cristo Jesús que fue Él quien llenó la predicación del apóstol, le dio sentido a la predicación del apóstol. Y en el caso nuestro, indudablemente también, es Cristo Jesús quien le da sentido a la predicación, a esto de compartir con otros la palabra de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque Cristo Jesús es el que entrega el poder de la predicación, porque fue Él quien dio su vida por cada uno de nosotros. Fue Él quien dio su vida para rescatarnos del pecado, para darnos el perdón, para darnos la salvación. Y si en realidad Cristo es el que entrega el poder, es el que toca el corazón de cada uno de nosotros para que le aceptemos, entonces Él es no solo el centro, sino es la fuente de poder en la predicación de la palabra. Y vamos al segundo aspecto. En el segundo aspecto, y quiero que volvamos a ver el verso 4, donde quiero centrarme algunos minutos. Dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Aquí hay un reconocimiento del apóstol Pablo. Él está diciendo, lo que yo prediqué, lo que yo quise entregar, no está basado en palabras humanas. Indudablemente, no estaba basado en su conocimiento o en lo que él quería transmitir o enseñar. Estaba basado en Cristo Jesús y este crucificado, como ya lo había mencionado en el verso 2. Él aquí reconoce que la predicación del Evangelio no es una obra humana, no es que el ser humano haya pensado, haya definido, haya investigado, como para poder llegar a decir, aquí está el mensaje que hay que entregarle a la humanidad. No, el mensaje no se basa en nada de sabiduría humana, no se basa en el hombre, no se basa en nosotros. Entonces, ¿en quién se basa? Ya habíamos mencionado que se basaba en Cristo Jesús y en el poder de la cruz del Calvario. Pero aquí vamos a agregar otro aspecto. La última parte del verso 4 dice, notemos, sino con demostración del Espíritu y de poder. Acá hay otro factor que se agrega. La palabra de Dios, que está basada en Cristo Jesús y en la cruz, en realidad tiene que recibir el poder del Espíritu Santo para llegar al corazón de cada uno de nosotros. Y esta es otra de las obras que realiza el Espíritu Santo en nosotros. Él es el que resalta a Cristo, como ya lo estudiamos. Pero además de resaltar a Cristo, de ponerlo en alto, el Espíritu Santo ahora le da sentido a la predicación frente a la necesidad de cada uno de nosotros. Por lo tanto, quiero mencionar aquí un aspecto que es quizás más significativo para nosotros.
¿Por qué razón? Porque cuando nosotros estamos viviendo una experiencia de dolor, una enfermedad, una separación o cualquier circunstancia difícil, el Espíritu Santo conoce esa realidad, sabe lo que estamos viviendo o lo que estamos pasando. Y el Espíritu Santo prepara un mensaje que llene el corazón de sus hijos cuando están pasando por una circunstancia difícil, como dije. El Espíritu Santo es el que le da sentido a la palabra. No nosotros, es el Espíritu. Y cuando el Espíritu Santo le da sentido a la palabra, entonces cuando nosotros la escuchamos, o cuando tú que estás allí en tu casa o en algún otro lugar escuchando y viendo esta reflexión, estás pasando por un momento difícil, entonces el Espíritu le va a dar sentido al mensaje y va a encontrarse el mensaje que el Espíritu preparó para ti en forma individual y por supuesto se va a encontrar con tu necesidad. Y tu corazón, que estaba quizás con angustia, va a tener paz, tranquilidad, porque va a recibir un mensaje de vida, va a recibir un mensaje que para ti tiene sentido, va a recibir la respuesta, tu corazón, a la necesidad, a la preocupación, al temor que estabas teniendo. Y el apóstol menciona acá que el Espíritu Santo es, y veamos por favor el verso 4 de nuevo, es el que demuestra el valor, el sentido, la importancia de la palabra cuando nosotros la recibimos. Y esa obra que el Espíritu realiza es una obra que realiza con poder, dice la última parte del verso 4. Pero veamos otro aspecto también. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, el verso 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Acá hay una reflexión que vale la pena que podamos verla. Y quiero que podamos ver algunas partes en forma específica. Acompáñenme, por favor. Estamos en el verso 5. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Vuestra fe, nuestra fe. Si necesitamos algo material, físico, espiritual, quizás mental, si necesitamos algo y nosotros acudimos a Dios, el Espíritu Santo va a realizar la obra de llegar con una respuesta y un mensaje que cobre valor en el corazón de cada uno de nosotros. Pero eso, cuando le buscamos a Él y el Espíritu llega a nosotros con un mensaje, eso va a dar fortaleza a nuestra fe. Va a hacernos confiar más en el Señor. Va a hacer que cada uno de nosotros podamos depender mucho más del Señor. Y por otro lado, vamos a poder ver en forma manifiesta en nuestras vidas el poder que tiene Dios para responder a lo que nosotros estamos necesitando. El poder de Dios se va a manifestar en su totalidad. El poder de Dios se va a manifestar para gloria y honra de su nombre, pero para poder fortalecer tu vida, fortalecer tus circunstancias y fortalecer por sobre todo esa fe, esa dependencia que tú y yo, todos nosotros, debiéramos ir desarrollando
para crecer más y más en Cristo Jesús nuestro Señor. Querido amigo, cuando estás allá, cuando estás viviendo en una circunstancia del día a día, como siempre digo, y estás luchando por seguir adelante, nunca olvides que el Espíritu Santo está preocupado por ti. Y el Espíritu Santo va a obrar en ti de tal manera que Él va a llegar con una palabra de fortaleza espiritual a tu vida. Y tú vas a poder seguir creciendo en tu relación con Dios, seguir creciendo en tu relación con el Señor, y vas a poder disfrutar de ese poder divino actuando en tu vida. Que Dios te ayude para que la obra del Espíritu de traer la palabra a tu corazón tenga sentido, le dé vida, le dé esperanza a tu vida, y de esta manera tú puedas obrar también creciendo en la fe y en la dependencia de nuestro Señor Jesús. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Amado Señor, que en todo momento nosotros podamos no fijarnos en los hombres o en la sabiduría humana, sino nos podamos fijar en Cristo Jesús y en la obra que el Espíritu quiere realizar en nosotros. Ayúdanos a crecer en la fe, a crecer dependiendo de ti, y que la bendición del cielo descienda sobre cada uno de los que ha participado en esta reflexión. Lo rogamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Alabadle, fiel Salvador compasivo, canta, oh tierra, canta su magno amor. Saludadle, ángeles santos en gloria, tributad el nombre de Cristo honor. En sus brazos Él llevará a sus hijos, guardarálos siempre cual fiel pastor. Entonad canción a su excelsa grandeza, ensalzadle en himnos de santo amor. Alabadle, fiel Salvador compasivo, querubines que obedecen su ley. Cristo en gloria reina por siglos de siglos, nuestro abogado, profeta y rey. Cristo viene, grande en poder y gloria, viene sí del mundo ya vencedor. Entonad canción a su excelsa grandeza, ensalzadle en himnos de santo amor. Esperamos que el tema de hoy te haya reconfortado y que tu vida esté mucho más cerca del Señor Jesús. Te invito a continuar conociendo el plan de Dios para tu vida, comunicándote con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org para solicitar gratis el curso Enseñanzas de Jesús. En él encontrarás los preceptos divinos y el poder transformador para ser un discípulo de Jesús. Así, seguiremos esparciendo el Evangelio para acelerar la segunda venida de Cristo. Pide
de tu curso y sigue siempre en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.